Entonces vamos a cuidar el vocabulario porque si no me pueden apercibir. Les decía que el tema que vamos a desarrollar hoy no es largo, sino es larguísimo. Obviamente sería imposible desarrollarlo en una sola clase. ¿Ustedes están viendo el slide que dice pronóstico de la demanda? Sí, se ve. Bueno. Y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. En realidad es un tema que está en PowerPoint, pero es sobre una bibliografía que escaneé y la puse en el PowerPoint. Entonces, hay muchas páginas, muchos slides que los voy a pasar rápido, porque en definitiva yo les voy a enviar este material y ustedes van a tener para estudiarlo, porque no tiene sentido detenerse en detalles de operaciones y demás. Más bien el objetivo es ver el aspecto conceptual del tema y desarrollar algunos ejercicios. Con la ingeniera Ruth Barrios van a hacer algunos ejercicios. Les comento que vayan tomando nota que la parte práctica, por lo menos, es tema de examen, ¿sí? Entonces, sería muy saludable que ustedes presten mucha atención al tema de la práctica. Bueno, en honor a los presentes, vamos a comenzar. ¿Qué es un pronóstico? Es una definición, es una predicción de eventos futuros que se utiliza con propósitos de planificación. Cualquier empresa debería, bueno, no sé qué hice, toqueteé el... Cualquier empresa debería realizar un pronóstico de sus ventas o de las demandas que va a tener. Si yo hago un pronóstico de lo que voy a vender, voy a organizar mi fabricación. Paresa, por ejemplo, ya que estás, Connie, obviamente hace un pronóstico de las ventas año por año. Y así muchas empresas lo hacen. Y otras no, otras se acomodan a como sopla el viento y van viendo y demás. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un pronóstico y digo que voy a necesitar fabricar 1000 unidades de un producto determinado, ya realizo la planificación de las compras de materias primas para llegar a producir esas 1000 unidades. Si además voy a planificar la necesidad de personal, de recursos humanos para fabricar 1000 unidades. Y también, ¿cuál es la tecnología? Si tengo que modificar, ampliar la cantidad de máquinas o lo que sea para fabricar esas 1000 unidades. No que yo tengo una fábrica para 500 unidades y después resulta que me encuentro con que tengo que duplicar la producción en base a, y lo que tengo que hacer es incorporar más máquinas, capacitar más gente, planificar más compras, ver proveedores y demás. Por ahí el hecho de que es muy importante planificar la demanda futura a través de un pronóstico, ¿no es cierto? Hay, entonces, la gerencia de una empresa se tendría que manejar en base a pronósticos. Estoy haciendo una consultoría a una empresa y obviamente lo primero que le pido a la gente de comercial es que me hagan un pronóstico de cuáles van a ser las demandas que se van a tener para armarme internamente en esos aspectos que les decía, ¿no es cierto? El aprovisionamiento de materias primas o insumos,
el tema de la tecnología, me va bien con la misma máquina que tengo que incorporar más máquinas, y la parte de recursos humanos. Bueno, todo eso que les dije está, digamos, en estos slides, ¿no es cierto? Dicho con otros ejemplos y demás, es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Así que no, son comentarios que ustedes después cuando estudien los van a repasar, ¿no es cierto? Lo mismo que decía, los pronósticos precisos permiten que los gerentes utilicen en forma eficiente la capacidad de las máquinas, tiempo de producción, recorte en inventario, etcétera, ¿no es cierto? Y la mayoría de los pronósticos se basan en modelos matemáticos, ¿no es cierto? Y los hay métodos cuantitativos y también los hay cualitativos. Profe, Sí. ¿vos estás cambiando las diapositivas? ¿Perdón? Sí, estás cambiando las diapositivas, porque no vemos eso. ¿No están viendo? O sea, se quedó en la primera diapositiva. Upa. Grosso error. Estoy hablando al aire. Ahora sí se cambió. El tema es si le das presentar, creo que no vemos. Según esto estoy presentando, pero... Se ve, ahora sí se ve que está en la diapositiva 6. Sí, pero yo no la tengo en mi pantalla. Ni me está dejando la opción de presentar. Voy a salir, voy a dejar de presentar y voy a volver a entrar. Se cerró esto. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí, Hola. profe. Ahí ven el slide número 6. Sí, se ve. Bueno. Bueno, todo esto es lo que yo adelanté con comentarios. El problema es, profe, cuando vos le das para que se vea tu diapositiva en pantalla completa. Entonces vamos a ir a esta pantalla. Sí, ahí sí. ¿Y por qué? Bueno, ¿están en el slide 4? ¿Sí? Bueno. Estoy en el slide 5 que tiene como título encabezamiento naturaleza de los sistemas de pronóstico. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, por fin nos pusimos de acuerdo. Hay que partir de una premisa básica y fundamental. Los pronósticos siempre van a tener errores. Siempre. Ni que traigan una pruebera, como dicen acá, la van a invocar exacto con los pronósticos. Lo importante es saber cuál es el error del pronóstico que tengo para medir ese error y entonces sí hacer las correcciones necesarias, ¿no es cierto? Y otra forma de corregir un error o un pronóstico, en el caso de tener inventarios,
es utilizar los inventarios de seguridad. Stock de seguridad que se le dice, y eso lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima clase. Tenemos pronósticos cualitativos, vamos a entrar en detalles después, cuáles son los cualitativos, pero estos cualitativos dependen mucho, son muy subjetivos, porque básicamente depende de la opinión de personas especializadas, ¿no es cierto? Y generalmente estos pronósticos cualitativos se utilizan cuando no tenemos datos históricos, datos estadísticos antecedentes, ¿no es cierto? Y se basan en la experiencia de los gerentes o consultores o lo que tengamos, digamos, contratados para hacer ese pronóstico, ¿no es cierto? Es muy común utilizarlo cuando vamos a lanzar un producto nuevo al mercado que no hay antecedentes de ese producto. Entonces, bueno, es una de las formas de saber cuál puede ser la demanda, es acudir a un pronóstico de tipo cualitativo, que vamos a ver cuáles son. Y después tenemos las series de tiempo, que son básicamente pronósticos cuantitativos en base a información estadística, datos históricos, y es muy utilizado, ¿no es cierto? Generalmente también se utilizan para pronósticos de corto plazo. Están los causales, por otro lado, métodos que asumen alta correlación entre el pronóstico de demanda y ciertos factores externos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, como dice acá, la economía de un país, el crecimiento de población, demanda de otros productos y demás. Un caso que voy a mencionar en un par de oportunidades de esta charla es todo el fenómeno COVID. Tiró por el suelo todos los pronósticos. Nadie pensaba en el 2020 que iba a pasar lo que pasó. Entonces, bueno, hay una causa, ¿no es cierto? Y otros pronósticos que son por analogía, que se basan en la observación y la obtención de información de hechos similares. Si dentro de 5 años, Dios no lo quiera, tenemos otro problema de pandemia, bueno, ya más o menos sabemos qué puede pasar, ¿no es cierto? De acuerdo a la experiencia que se tuvo ahora. Los métodos de simulación, que hacen una combinación de estrategias. Se trata de ver cuál va a ser el comportamiento de ciertas personas o clientes para inferir en los niveles de demanda. Y después la combinación de una mezcla de todos, ¿no? Hay unos pronósticos, hay un autor que está al final de la presentación, una experiencia que le llaman pronósticos enfocados, que hace un combo de productos, de métodos, ¿sí? Existen algunos pasos para llevar adelante en forma exitosa un sistema de pronóstico, ¿no es cierto? El primero es, ¿qué queremos pronosticar? ¿Y para qué vamos a usar ese resultado? Si definimos para o cómo vamos a usar ese resultado, vamos a definir cuál va a ser el método más adecuado para realizar el pronóstico. Después, otro de los aspectos es todos los canales de comunicación que vamos a establecer para realizar el pronóstico. Como dice acá, hay un ejemplo. Si el departamento de mercadeo no comunica a tiempo a los planeadores de demanda y a los demás, ¿no es cierto? Es muy probable que el pronóstico no se pueda cumplir. O sea, tiene que haber comunicación entre todas las áreas de la empresa. No se puede trabajar en compartimientos estancos. Por otro lado, voy a hacer un pronóstico. Bueno, pero tengo que analizar qué
¿qué factores van a influir en ese pronóstico? Factores, puede haber segmentación de cliente, como dice el texto, cambios del producto, tecnología, etc. Y por último, el sistema adecuado de pronóstico y de medición del error. ¿Cuál de los métodos es el que voy a utilizar? Porque hay métodos que son fáciles con la información estadística y otros que son costosos. Los métodos de opiniones de gerente, método Delphi y demás, son costosos porque estoy utilizando tiempo de personal, de funcionarios altamente calificados o gente contratada, ¿no es cierto? Acá hay un esquema de más o menos cómo es la secuencia. ¿Tengo datos históricos? Sí, perfecto. Tengo datos históricos, defino cuál es el modelo subyacente que hay detrás de eso y defino cuál es el pronóstico de la demanda. Si hago el cálculo de esos errores de pronóstico en base a la evolución real de la demanda y veo si me requiere una intervención humana o regreso para modificar el modelo que he adoptado, ¿no? Bueno, uno de los autores, o muchos autores, hablan de que los pronósticos pueden hacerse una combinación de pronóstico de juicio y de técnica cuantitativa. Eso no hay una regla fija, cada uno lo deberá definir de acuerdo a dónde esté trabajando, qué es lo que se quiera llegar a tener, ¿no es cierto? El tema de los errores, textualmente, es una forma de estimar la variación o variabilidad de la demanda y determinar el inventario de seguridad adecuado. Sumamente importante porque en muchos casos, al no tener este inventario de seguridad, se produce una rotura de stock y eso puede ser problemas de pérdida de clientes. Otro de los factores es que permiten definir la conveniencia del modelo. De acuerdo al error que me dé tal o cual método de pronóstico, voy a ver si el método adoptado es el adecuado o no, o tengo que cambiar el modelo de pronóstico que he utilizado. Y por supuesto, le dan información al administrador para intervenir el proceso. Otro tema importante es el costo. ¿Cuánto me cuesta llevar adelante un sistema de pronóstico determinado? Como ya le dije, por ahí si hago un análisis meramente usando un Excel o un software, es económico, pero si tengo que contratar consultores y demás, tengo otro costo, ¿no es cierto? Hay un ejemplo por ahí adelante de una empresa que tiene 100.000 ítems y tiene como 20 o 30 especialistas en pronósticos. No es poca cosa eso. Entonces, bueno, no los voy a hacer a mano manualmente para 100.000 ítems, no puedo estar haciendo un pronóstico en forma manual. Tengo que tener un software y eso tiene un costo también, ¿no es cierto? Hay una gráfica, la tuve que emparchar porque el zapallo que hizo el gráfico estaba todo desplazado, donde está, por un lado, el costo del pronóstico y las pérdidas que se producen debido a la incertidumbre. Donde existe el cruce, evidentemente el costo es mínimo y la curva roja es el costo total. Entonces tengo que tratar de trazar esta curva en base a experiencias, a datos empíricos, y quedarme con el método de pronóstico que me genere el menor gasto.
La importancia de la medición de la demanda no servida. Es decir, muchas veces no sabemos cuánto es esa demanda que no servimos, que no atendimos. Entonces, un comentario importante que se tiene en cuenta acá es que se suele pronosticar las ventas y no la demanda, y ahí se comete un error, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Esto puede dar origen, si pronostico solamente las ventas, a que haya una demanda no servida o no satisfecha. Y esa demanda no servida o no satisfecha sí significa ventas que no realicé, gente que se puede haber ido, gente que cambió de proveedor, me dejó de proveedor porque yo no sabía que no satisfice su demanda. Y acá hay un ejemplito. Impacto de la demanda no servida. Hay un registro de venta de 12 semanas y también los registros de demanda para esas 12 semanas. Fíjense que en las semanas 7, 8, 9 y 10 no realicé ventas, pero había demandas. Entonces, si yo hago mis proyecciones de demanda promedio y desviación estándar en base a las ventas, voy a obtener un resultado. Pero si lo hago en base a las demandas, voy a obtener otro. Está explicado el ejercicio, no vale la pena entrar en detalle, ustedes lo van a tener para analizarlo, ¿no es cierto? Pero básicamente es que el promedio, si calculáramos en base a la demanda, sería de 4,67 unidades, digamos, como valor promedio vendido. Y en el caso si hubiesen sido ventas serían 3,40 unidades. Entonces, me estoy perdiendo de vender estas demandas que están acá, 4 y 3, 7 y 7, 14 y 5, 19, 19 unidades. Claro, si son 19 unidades de lapiceras Bic, no pasa nada. Pero si son 19 unidades de automóviles, la cosa cambia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que trabajar en base a la demanda y no a las ventas. Y como dice aquí, el cálculo correcto podría contribuir a un ahorro del 21% en el inventario de seguridad. Siguiendo en ese mismo tema, hay lugares, creo que lo comenté el otro día, no sé si fue con ustedes o con quién, en que resulta relativamente sencillo saber cuál es la demanda insatisfecha o la demanda no servida. Por poner un ejemplo, si tengo una venta de automóviles, entra un comprador, no compró, ¡pum! Yo sé que es una demanda no servida. Sea la cantidad que compre, pero los puedo contabilizar. Pero en un supermercado, ¿cómo sé cuál es la demanda no servida? Imposible. Tendría que hacer encuestas en cada caja, señor, señora, hubo algún producto que usted buscó y no lo encontró. No hay otra forma de saber si la gente se fue sin comprarme algo. Entonces, por X motivo, pero supuestamente es porque no lo tenía en góndola.
En el caso de un supermercado, ¿no es cierto? Que, ya les digo, hay situaciones que más o menos se puede saber y otras que es un trabajo titánico llegar a determinar cuál es la demanda no servida o no satisfecha. Bueno, acá hay ejemplos, bla, bla, bla. Patrones de la demanda. ¿Siguen ahí o ya se durmieron o se fueron? Acá estamos, profe. Seguimos. Siguen, qué valientes que son. Patrones, fíjense que vamos en la 22 y son 200 las que hay que esperar. Dios mío. No sé si yo voy a aguantar esto. Patrones de la demanda. Uno de los patrones, sí, son 5. Si no me perdí ninguno. Los 5 patrones básicos en la mayoría de la serie de tiempos son horizontal. Hay una fluctuación, pero si hiciéramos la línea de correlación, sería una recta horizontal, con más y menos con respecto a ese valor promedio. Entonces, este es un patrón de demanda, el patrón horizontal. De tendencia, puede tener las mismas fluctuaciones u otras que el anterior, pero la recta de correlación en este caso es ascendente. Podría ser descendente en el tiempo, pero tiene una tendencia ascendente o una tendencia descendente. Estacional. Es un patrón que se repite, repetible de incrementos o decrementos de la demanda, dependiendo de la hora del día, de la semana, del mes o de la temporada. Por ejemplo, en una época feliz de mi vida fui gerente de una cervecería. Lo más lindo era la degustación que hacíamos a las 7 de la tarde con el maestro cervecero para ver si la producción del día había salido bien. Era un cuento para tomarse una cerveza realmente. Pero bueno, al margen. Es un consumo estacional. En verano sube el consumo. En invierno disminuye. ¿No? Entonces, lo que sí puede haber como están en estas dos curvas, digamos, entre el año 1 y el año 2, puede haber una diferencia, pero se mantiene la estacionalidad. Acá, en el mes de septiembre, en este gráfico, observamos que en ambas curvas se alcanza un pico, alrededor de septiembre. Y alrededor de abril hay un pico de mínima. Entonces, bueno, por X motivo, habrá que analizarlo. Como gerente de la empresa o presidente, lo que sea, me conviene analizar qué es lo que pasa en abril, cuál es la causa por qué en abril me disminuye la demanda y buscar estrategias, por lo menos para corregir este pico de descenso, ¿no es cierto? Buscar estrategias promocionales, bla, 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 ¿no? Para corregir este pico. Después, el cíclico. Y acá son secuencias que se producen en periodos más largos, pueden ser de varios años o, bueno, dice acá decenio, no sé. Un caso que me parece que se entraría en esto sería el de las modas. Las modas se repiten, cada X años se repiten. Que el pantalón así, que la pollera así, que el color de este color, que este otro color. No sé, cada 5 años.
ya con los años que tengo, recuerdo que haber pasado por varios ciclos, cosas que yo he pasado o he utilizado en ciertos años atrás, veo que se han repetido después. Y ya les digo, una de las cosas más evidentes de todo eso son las modas, que buscan de inventarse cualquier estupidez para mantener las ventas, desarrollo comercial, etc. Y el aleatorio, cualquier cosa, no, imposible representarlo por una gráfica, porque no obedece a ninguno de los 4 patrones anteriores. Hay una serie de comentarios sobre los patrones cíclicos. Digamos, uno de ellos que ustedes en algunos creería que lo han visto, sería el ciclo de vida de un producto, ¿no? Sabemos que un producto, creo que hay un gráfico a continuación. Bueno, lo tiré, no sé dónde fue a parar. No es fácil establecer el ciclo de vida de un producto a priori. Sí hay que hacer la medición permanente. Hay un ciclo de lanzamiento, hay un ciclo de crecimiento, hay una especie de meseta y finalmente, ¡pum!, se fue al tacho. Entonces, cuando la curva de crecimiento cambia la pendiente, por el valor de la derivada se puede ver eso, significa que empezamos a salir del ciclo de crecimiento y entramos en el ciclo de estabilización, ¿no es cierto? Entonces, ahí empezamos a preocuparnos. Puede ser que cuando estemos en la meseta de estabilización, desarrollemos algunas estrategias para reinventar el producto. Un caso que recuerdo es un automóvil en Argentina, creo que ustedes no habían nacido todavía, es el Ford Falcon. 40 años estuvo en vigencia ese auto, pero le cambiaban las luces, le cambiaban el diseño de acá, de allá, siempre la misma carrocería, pero con 2 o 3 cambios. Y así todo, lograron hacerlo subsistir durante 40 años. Realmente la gente de marketing, unos magos. Bueno, como en algún momento les dije, los patrones se pueden combinar, ¿no? No siempre existe un patrón puro y puede haber patrones cíclicos con tendencia, ¿no? El caso que vimos, hay una tendencia de creciente o decreciente. Entonces, bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ustedes me están viendo a mí? Hola. Sí, profe. Sí. A vos y a la presentación. Bueno, lo que voy a tomar ahora es agua, no es cerveza. No vaya a ser que piense que... Aunque puede ser que esté hablando un poco de pavada, pero no es porque esté tomando cerveza. Factores que afectan la demanda. Perdón. Hay factores externos a nuestra empresa, de los cuales podemos hacer muy poco. Un caso concreto, el que hablábamos hace un instante, el tema del COVID. No podemos hacer absolutamente nada para, o muy poco, para modificar la demanda debido a este fenómeno. Sí hay gente que hay como
siempre sucede, hay negocios que han florecido porque se han aprovechado del fenómeno COVID, por ejemplo, todo el tema delivery, pero es impresionante. Fueron duramente golpeados los restaurantes. Fueron duramente golpeados las líneas aéreas. Terriblemente golpeados. Los aeropuertos. Después le voy a mostrar yo estuve participando en el proceso de licitación del aeropuerto del Silvio Pettirossi, en el periodo de gobierno de Horacio Cartes. Fui coordinador de ese proceso por la Dirección de Aeronáutica. Y para hacer el proceso de modernización y ampliación del aeropuerto, el primer paso es pronosticar la demanda de pasajeros. Y creo que puse un slide por allí de ese pronóstico. Se fue todo al diablo eso. Desapareció el pronóstico. Nada de eso se pudo cumplir en el 2020. No creo que se restablezca en el 2021. Y con suerte va a empezar a restablecerse el 2022 y probablemente se estabilice en el 2023, siempre y cuando haya un control del fenómeno de esta pandemia. Si no, vamos a seguir así y esos negocios van a digamos, a verse afectados. Crecieron enormemente el tipo de negocios de Amazon, de Mercado Libre y algunos otros, pero terriblemente han crecido. Entonces, bueno, pero son factores que vienen de arriba, por así decirlo, y es poco lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Este es el que les decía, el modelo de ciclo de vida de un producto. Cuando estamos por acá se produce un punto de inflexión. La derivada cambia de signo, ¿sí? Acá venimos en la etapa de crecimiento y acá entra en la madurez. Y acá chao, la muerte, ¿no? Puede ser un poco más atenuada la curva o más precipitada. Y entonces, bueno, el pronóstico debería, cuando yo estoy acá, en esta etapa, que se está cambiando la tendencia de la curva, y ya tengo que empezar a abrir paraguas, porque sé que entro en una meseta y puede ser más larga o menos larga, pero sé que estoy destinado a morir, ¿no? Un producto que creo que tuvo una muerte súbita es, y no sé si ustedes caminaban todavía o habían aprendido a caminar cuando... ¿Alguien se acuerda de la existencia del Viper? ¿No? Muy viejo ya para acordarnos. Pará un poco, me estás ofendiendo. ¿Qué viejo es eso? ¿Cuánto hace? 15, 20 años que estuvo. No, 20, más de 20 debe haber sido. Y por eso, ustedes recién estarían aprendiendo a caminar. Pero entró el celular y lo mató, pero muerte súbita tuvo el Viper. Desapareció. Entonces, bueno, los cambios de tecnología o la aparición de nuevos productos, nueva tecnología, hace que un producto desaparezca. Y quienes fabricaban los Viper, yo no sé si tenían la noción o no de que iba a aparecer el celular. Si la tenían, bueno, pueden haber alcanzado a hacer las valijas como para salir airoso. Si no,
entraron en coma inmediato. A veces hay indicadores tempranos que me permiten presagiar qué es lo que puede pasar. Qué sé yo, si el gobierno dice que va a lanzar acá hay algo más o menos parecido, va a lanzar una licitación para construir 10.000 casas. Y bueno, los fabricantes de aberturas de madera, aberturas de aluminio y otros componentes, ya pueden ir previendo en base al pliego de la licitación y demás, a pesar de que no van a ser los constructores directos, ¿no es cierto? Pero pueden prever el suministro de determinados componentes. Otros factores también son los gustos del consumidor, ¿no? Que cambian en base a las promociones, las publicidades y bla, bla, bla. Hay muchos factores que hacen que a través de la publicidad se incentiven determinados productos. A pesar de que los publicistas dicen que ellos no influyen en eso. Lo único que hacen es presentar una necesidad no cubierta. Bola eso, pero bueno. El hecho del cambio en los gustos del consumidor hace de que realmente modifique la demanda que tengo de un producto. Y después, bueno, hay factores internos, ¿no es cierto? Todo lo que hablamos antes son factores que están de las puertas para afuera de la empresa. Y hay factores internos que yo puedo manejar dentro de la empresa a través de mejorar los servicios que brindo, o el producto, o los precios, o hacer promociones, el diseño de envases, los incentivos, las comisiones que se paguen al personal de venta, en fin, hay una serie de herramientas que la gerencia de la empresa puede manejar como para incentivar, mejorar esa demanda. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Las compañías telefónicas. ¿Quién es que está en claro acá? Nicolás. ¿Estás, Nicolás? Sí, acá estoy, profe. ¿Vos estás en claro? Estaba. Sí, hace poco, hace 2 semanas, fue mi última semana. Ah, bueno, te salvaste de que te mande al carajo. No, porque realmente, por otro lado, felicito a la empresa, pero cómo rompen llamando por teléfono, que promoción de acá, promoción de allá. En fin, todas hacen lo mismo, ojo. Pero no sé si por qué, no estoy en claro, estoy en Tigo y en personal. Pero todas te llaman, ¿qué esta oferta? ¿Qué el ancho de banda? ¿Qué de aquí? ¿Qué de allá? Pero bueno, permanentemente en la promoción de nuevos servicios, ¿sí? Bueno, otros ejemplos de casos, ¿sí? Entonces, entramos ahora en lo que es el diseño del sistema de pronóstica. Primer tema, ¿qué se va a pronosticar? ¿Qué tipo de técnica de pronóstico se va a aplicar? ¿Y qué tipo de hardware o software voy a utilizar, ¿no es cierto? Voy a pasar rápido porque ya tuvimos 1 hora y estoy en el 20% de la charla. Una forma de pronosticar es lo que se llama planificación agregada. Este es un caso, la empresa no planifica cada tipo de vehículo en forma independiente. Lo que hace una planificación
del conjunto de vehículos, de todos, vamos a suponer que van a decir que fíjense que por acá dice que hay 145 modelos, una locura. Pero no hace una planificación de demanda para cada uno, hace una planificación agregada. Entonces dice que de todo esto van a vender, qué sé yo, 500.000 unidades. Después subdivide. Pero para hacer 500.000 unidades en general, ya hacen las previsiones de materia primas, de maquinarias y de recursos humanos. Eso se denomina planificación agregada. No sé si en planificación de producción dieron algo de esto. ¿Sí? ¿No? Uy, ese silencio me mata. Yo no me acuerdo, ¿verdad, profe? Pero no sé. Bueno, acá está un cuadro de cómo planifican por trimestre, por cuatrimestre, no, por trimestre, porque son en enero, febrero, marzo, las cantidades que van a hacer. Y con la planificación agregada, generalmente el error de pronóstico es menor que si se planificara en forma general, en forma individual, perdón. Otro de los comentarios con respecto al tema de pronóstico es que siempre es conveniente hacer el pronóstico en unidades de producto o de servicio, no en tema monetario. No pronosticar que voy a vender 10 millones de guaraníes, sino tantas unidades. Es lo más conveniente. Bueno, todo esto habla de esa parte. Bueno, seleccionar el tipo de técnica de pronóstico, que es lo que vamos a ir entrando ahora, ¿no es cierto? En base al tipo de pronóstico, a qué queremos pronosticar y si tenemos software o no tenemos software. Tenemos, como habíamos dicho, los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Métodos causales, métodos serie de tiempo. ¿Cuáles son las condiciones para utilizar un método u otro? El tiempo, de corto, mediano y largo plazo. De corto plazo es entre 0 y 3 meses, ¿sí? Y uno de los más utilizados es el método de serie de tiempo. También los métodos causales se pueden utilizar para el corto plazo. Método de juicio es para pronósticos de largo plazo, ¿no? Y cuando no tenemos datos históricos, especialmente si vamos a lanzar un nuevo producto, ¿no? Bien. Mediano plazo es entre 3 meses y 2 años, ¿no? Y los métodos causales es una de las herramientas más utilizadas. En serie de tiempo no es conveniente la utilización. Y a largo plazo es cuando tenemos un pronóstico de más de 2 años. Y en este caso, digamos, se utilizan la opinión de expertos y ya no métodos de tipo cuantitativos, básicamente. A pesar que, y se los voy a mostrar no sé cuándo, en un rato, cuando hicimos el pronóstico de demanda de pasajeros del aeropuerto, utilizamos una técnica especial de un tal Oronjev, que no es de opinión de expertos, sino en base a datos numéricos y estadísticos. Bueno, este cuadro le indica cuál es el método más conveniente, de acuerdo a si es corto, mediano o largo plazo, y de acuerdo al tipo de aplicación que queremos, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, para que lo estén. Acá está. Este es el pronóstico de demanda de pasajeros que hicimos en el 2014. Acá están las demandas de pasajeros que hubo por los distintos años. Desde 1994 hasta el 2013, el pronóstico lo empezamos a hacer en el 2014. Fíjense que si tomo desde 1994, la recta de correlación hubiese sido con una tendencia más horizontal. Pero acá, en este periodo, 2003 aproximadamente, se produjo un fenómeno mundial. Entonces, no se consideró adecuado tener este factor en consideración y arrancamos el pronóstico desde el 2003 en adelante, con, desde 2004, un crecimiento anual, un ratio de crecimiento anual del 9% es lo que se tuvo en este periodo, hasta el 2014. Del 2015 al 2045, porque la proyección era por 30 años, la tasa de crecimiento adoptada fue del 4%. Y acá están los números que se pronosticaron. Esto, me estoy poniendo en el cuadro final, esto tiene 20 páginas de análisis más o menos. En el 2014 había 915.000 pasajeros al año. En el 2025 unos 7.35, 2.500.000, y en el 2045 3.380.000. ¿Por qué? Porque en base, si yo tengo 3 millones de pasajeros, tengo que tener una superficie de edificio determinada. Para eso me sirve el pronóstico de la demanda. Entonces, para la primera etapa, para el 2025, tenía que tener 30.000 metros cuadrados del edificio de movimiento de pasajeros. Y así iba progresivamente hasta llegar a, creo que, 45.000 pasajeros. Perdón, metros cuadrados. Pero se hizo todo un cálculo en base a el pronóstico de demanda de pasajeros. En el caso influye, uno de los factores que influye en la demanda de pasajes es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Estadísticamente está demostrado así. Crece el Producto Interno Bruto de un país, obviamente crece el Producto Interno Bruto per cápita y aumenta la cantidad de pasajeros, ¿sí? Bueno, todo esto se fue al carajo, se fue al tacho. Obviamente que 2020 el aeropuerto estuvo prácticamente cerrado, o sea que arrancamos de cero prácticamente y tratando de generar ahora nuevas conectividades o retomar las conectividades, pero que todavía no se retoman porque el tema de la pandemia en Europa sigue vigente, Latinoamérica sigue vigente, etcétera, etcétera. Pero fíjense la trascendencia que tiene un pronóstico, en este caso de demanda de pasajeros, porque es el punto de partida para diseñar un aeropuerto. En base a esta demanda, yo doy las dimensiones, la cantidad de boxes, de cajeros que necesito, la cantidad de puestos de aduana, la cantidad de puestos de migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En base a esto dimensiono todo. IATA, la Asociación Internacional de las Líneas Aéreas, tiene un manual que da indicaciones de los metros cuadrados por pasajeros que se deben prever, ¿sí? Entonces, bueno, pronóstico de la demanda, sumamente importante. Bueno, métodos de juicio. Rapidito. Básicamente hay 4. Estimación de la fuerza de venta, la opinión ejecutiva, investigación de mercado y el método Delphi.
En todas ellas son opiniones subjetivas, como habíamos dicho en su momento. Tiene sus particularidades cada uno. El tema de la fuerza de venta. Bueno, yo tengo un grupo de vendedores. Bueno, señores, en el 2020, en el último semestre, ¿cuánto vas a vender en el 2021? Bueno, obviamente con el efecto de la pandemia, todos los pronósticos se van al tacho, ¿no? Pero en condiciones normales, hablemos. ¿Cuánto vas a vender en el 2021, ¿no es cierto? Y entonces armo un pronóstico en base a esa fuerza de ventas, ¿sí? Tiene sus particularidades, ¿no? Como dice acá, tiene algunas desventajas o sesgos. Uno de ellos es la picardía del personal. No sé si alguien está en venta acá, ahora no me acuerdo. Pero ¿qué pasa? El vendedor sabe que va a vender 100 unidades. Entonces dice, mi pronóstico de ventas va a ser de 80 unidades. Ah, muy bien, 80. Y el otro también va. Entonces, ¿qué pasa? Después vende 100. ¡Qué bárbaro! Superó su meta, ¿no? Superó la proyección que se tenía. Entonces, el valor que da ese vendedor tiene que estar respaldado por todo un equipo de análisis, ¿no es cierto? Porque si te vas a creer lo primero que te dice, bueno, te vas a tragar un buzón. La opinión ejecutiva es más o menos lo mismo, pero nada más que hecho por los gerentes o jefes de la empresa, ¿no? Generalmente no es que hagan un pronóstico, sino que hacen es modificar un pronóstico hecho por algunos de los métodos que se hicieron o que vamos a ver. Bueno, dice que es costosa porque absorbe valioso tiempo de los ejecutivos. Sí, está bien, ¿no es cierto? Y tiene otro peligro, que es el efecto látigo, que se llama, o bullwhip. Más o menos lo cuenta acá. El gerente de marketing examina las estimaciones de la fuerza de venta y, sintiéndose un poco más optimista que los vendedores, incrementa la cifra del pronóstico para asegurarse de que podrá disponer de un volumen suficiente de producto. O sea, el gerente de marketing no quiere quedarse corto. Y si la fuerza de venta le dijo que va a vender 1000 unidades, y él, para no quedarse corto y que no lo acusen, le pone un 20% más. Entonces, dice, no, las ventas van a ser de 1200 unidades. Y eso pasa al gerente de manufactura, quien tiene que programar planificar la producción y pedir las materias primas. Pero como tampoco quiere quedarse corto, por si aumentan las ventas, le recarga otro porcentaje adicional. Y así puede pasar. Entonces, de un pronóstico base de 1000 unidades puedes terminar en 1500 o en cualquier desastre. Entonces hay que tener cuidado con ese fenómeno. Y después la famosa investigación de mercado, que la verdad que no sé si tiene que estar muy bien diseñada. El formulario tiene que estar muy bien diseñado. No podemos salir a hacer una investigación de mercado con un formulario de 100 preguntas, porque no sé si a ustedes les pasó alguna vez que se les cruzó a alguien para solicitarle su opinión y con un cuestionario y demás. Si te hacen 5 preguntas ya te fastidia. Y además, si ese cuestionario es enviado por correo para que se responda, el índice de respuesta que hay es muy bajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema. Fíjense que, según las estadísticas, una respuesta de una tasa del 30% ya se considera alta.
Método Delphi es un proceso para obtener el consenso dentro de un grupo de expertos. Yo tengo un grupo de especialistas externos a la empresa y les tiro toda una serie de preguntas que me tienen que responder. Los expertos no se conocen entre sí, tampoco saben la respuesta que da uno y que da otro, se mantiene el anonimato, y así se va elaborando, digamos, consensuando en distintas rondas el pronóstico general. Como dice acá, se utiliza para pronósticos a largo plazo. Bueno. Todos estos pronósticos de juicios, lo habíamos dicho, es cuando no tenemos datos cuantitativos, ¿sí? Entonces tenemos que acudir a esto porque no hay estadística. Entonces, no nos queda otra. Bueno, vuelvo a insistir, a recordarle, paso rápido algunos slides porque este material lo van a tener ustedes, o sea que sería muy redundante entrar en detalles. Entre los métodos causales tenemos la regresión lineal, un tema que como ingenieros industriales lo recontra saben, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Directamente, lo que hay una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, este es uno que vende, ¿qué es lo que vende? Creo que era bisagras. Bueno, no lo está diciendo. Sí, bisagras. Bisagras de bronce. Hola, buenas tardes. Hola, Ruth. ¿Cómo están? Y la verdad que no sé si están despiertos todavía, porque hace 1 hora y minutos que estoy hablando. Ahí ya ingresamos, pero para la parte práctica, si querés, yo le pasé el Excel para empezar ya lo que es regresión lineal. Está. ¿Esto está puesto en el Excel o no? Sí. Hola, Ruth. ¿Me escuchan? Se corta, no te estoy escuchando, no sé. Si este ejemplo está puesto en el Excel o... Sí, así es. Ah, bueno. ¿Querés comentarlo? Sí, yo les pasé a todos. Si quieren abrir su Excel, igual vamos a estar haciendo acá. ¿Vos dejás de compartir, profe? Vos lo vas a... o sea, ¿vos vas a compartir tu pantalla? Sí, mejor. Me estás echando. No, es que para mostrarle el ejercicio. No, tranquila. Yo dejo de compartir pantalla acá. Ok. Y fíjate si vos podés subir tu presentación. Ahí pueden ver. Sí, yo veo. Sí se ve. Sí, perfecto. Bueno, como el profesor le estaba explicando, bueno, buenas tardes a todos. Disculpen, no estuve en serio desde el comienzo de la clase con ustedes, salí 2 horas antes, pero fue terrible. Entramos en pronósticos. Pronósticos tienen muchos números. Es como les decía el profe, la forma inicial de considerar stock, la forma inicial de considerar ventas, la forma inicial de considerar gastos, la forma inicial de considerar el presupuesto del año. Todo inicia ahí. Si ahí hay errores, pueden ser muy malas las consecuencias, ¿no? Y el profesor le estaba comentando acerca de datos, que pueden haber datos, pueden no haber datos.
Cuando hay datos es mucho mejor y podemos usar estos métodos que vamos a ver hoy. Cuando no hay datos, al final, como decía el profe, se hace por experiencia de personas con muchos años en el rubro, se hace benchmarking, se hace una estimación de lo que vendiste ayer, ¿verdad? Se toma eso. Ok. Entonces el primer ejercicio es... Vamos a ver. El profesor estaba empezando la teoría, yo ya puse el Excel, así que voy a volver a la teoría. Me avisan si siguen viendo el Excel o ahora ven el PowerPoint. Sigo viendo el Excel. Bueno, voy a cambiar. Ahí cambio de ventana. Acá estamos. Ahí entró la teoría. Se emplean cuando se disponen de datos históricos y la relación entre el factor que se intenta pronosticar y otros factores externos o internos pueden identificarse, ¿verdad? Hay una relación entre esos, ¿verdad? Entonces, como ya saben, la palabra relación y dos variables juntas lleva a una correlación. Entonces, vamos a hacer una regresión lineal. Las relaciones de este tipo se expresan en términos matemáticos y suelen ser muy complejas, ¿verdad? ¿Por qué habla de la complejidad? Porque ustedes saben que puede ser algebraica, algorítmica, etc. Todas las formas que le podemos dar a una curva, ¿verdad? La más fácil que vamos a ver ahora es la de la recta, ¿sí? Son excelentes para prever los puntos de inflexión de la demanda y para la elaboración de pronósticos a largo plazo. Aunque existen muchos métodos causales, no ocuparemos aquí de la regresión lineal, uno de los más conocidos y los que se utilizan más comúnmente entre estos métodos. Hay una variable conocida como una variable dependiente, ¿verdad? Entonces, sí o sí hay que tener una variable dependiente, que en este caso va a ser una venta. Está relacionada con una o más variables, que en este caso va a ser el gasto de publicidad. En el ejemplo relaciona el gasto de publicidad. Si vos más gastás en publicidad, más tenés que vender, ¿verdad? Esa es la relación que tienen. La variable dependiente, como la demanda de perillas para puertas, es la que el gerente desea pronosticar. Se supone que las variables independientes, como los gastos de publicidad o el inicio de la construcción de nuevas viviendas, influyen en la variable dependiente y por ende son la causa de los resultados. Observa 2 en el pasado. Okay. Entonces, tenemos la variable dependiente, la variable independiente. Esta es la línea de la fórmula que se crea. Estos valores son los datos estadísticos, ¿no? Todos los puntitos que están acá, ¿verdad? Están de acuerdo a una variable dependiente, cuánto, en este caso, sería cuánto se gastó en publicidad, entonces cuánto se vendió. Acá se gastó esto en publicidad, acá se vendió esto. Acá se gastó esto en publicidad, acá se vendió esto. Acá se gastó esto y así. Entonces se forma esta recta que tiene que estar equidistante de todos los puntos, ¿verdad? Para tener una correlación buena. El objetivo del análisis de regresión lineal consiste en encontrar los valores de A y B, así como hacíamos en las ecuaciones lineales, me parece. Tenía que encontrar A y B, y tenemos una variable dependiente y una variable independiente. Después está el coeficiente de correlación de la muestra. Mide la dirección y la fuerza, la intensidad de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué significa eso? ¿Qué tan relacionados están
Por ejemplo, el efecto lluvia con la plantación. El efecto mundiales con la venta de televisores, por ejemplo. A eso se refiere. O el café que está relacionado está con el PAP, que a lo mejor tiene mucho menos relación que las otras dos que mencioné. Entonces los valores de R van entre -1 y 1, ¿verdad? El coeficiente de correlación de 1 implica que los cambios registrados de uno a otro periodo en la dirección de incrementos o decrementos de la variable independiente siempre están acompañados por cambios de la variable dependiente en la misma dirección. Y -1 significa que los decrementos de la variable independiente siempre van acompañados de incrementos en la variable dependiente. Uno crece, el otro baja. Cuando R tiene valor de 0, significa que no existe relación. Por ejemplo, se vende más café porque se vende más cerveza. ¿Qué relación hay? Porque a la mañana toma café y a la noche toma cerveza. Puede ser. Pero generalmente no hay una relación visible o de comportamiento normal, digamos. Cuando R tiene un valor de 0, significa eso. Y cuando más se aproxima a 1, es muy adecuada la correlación. Sí o sí hay mejor plantación cuando tenemos más lluvia. Ok. Bueno, vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio. Ustedes quieren probar en sus cuadernos, no sé si tienen cuadernos. Ustedes quieren probar en sus cuadernos hallar esta recta. ¿Sí? Esto les pasé en un Excel. ¿Recibieron? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿se acuerdan de los métodos de lineales? Ecuaciones lineales, ¿sí? Sí. Bueno. Bueno, vamos a hacer en Excel, no se preocupen. Acá va a ser más rápido para no entrar en buscar A y B con una correlación. Entonces vamos a hacer que estas dos variables que dijimos, gastos en publicidad y venta en unidades, perdón, no leí el denunciado. La persona a cargo de programar la producción de una compañía tiene que elaborar pronósticos de la demanda de un producto a fin de planear las cantidades de producciones más apropiadas. Durante un almuerzo de negocios, la gerente de marketing aporta información sobre el presupuesto de publicidad destinado a una bisagra de bronce para puertas. Entonces, la gerente de marketing afirma que la compañía va a gastar $1,750 en publicidad para el producto. Y aplique la regresión lineal para desarrollar una ecuación y un pronóstico para ese producto. Tenemos que saber cuántas cantidades se va a vender en miles de unidades con $1,750. M dólares significa miles de dólares y M unidades, miles de unidades. ¿Sí? En Excel es muy sencillo hacer la ecuación porque, como les dije, toda correlación cuando hay una variable dependiente y una variable independiente, hay una correlación. Entonces directamente podemos hacer el gráfico de correlación. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, acá están los puntitos que les dije, que estos son las cantidades que se gastan en publicidad y las ventas, ¿de acuerdo a eso? ¿Cómo hacemos la línea? Nos falta la ecuación, ahora nos falta la ecuación.
Y en Excel tenés que agregar línea de tendencia. Correcto, así mismo es. Vamos a poner esto. Ok, acá ya tenemos la línea. Perfecto. Ahora que nos muestre la fórmula. ¿Ya hallaron? Yo ayer, profe, Genial. ¿Cómo hiciste? yo primero apreté sobre un puntito, Sí, eh, clic derecho, sí, agregar línea de tendencia sí, correcto. y ahí me aparece una opción para que me muestre la recta. Correcto, así es. Después, tenemos que agregar la fórmula. Y la fórmula, acá está. ¿Vieron? Sobre la recta ingresan y se van a añadir fórmula. ¿Encontraron? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces ahí ya tenemos la variable y la variable x. Y ahí es solo reemplazar. Hacemos por 1,75. Le pongo 1,75 porque está en mil es nuestra fórmula. Ok, y ahí tenemos el total de unidades vendidas. ¿Qué sería eso directamente? Entonces acá fue muy fácil, teníamos dos datos que se correlacionaban entre sí. Una recta que les relacionaba directamente, vamos a ver su R de correlación, es 95, que significa 95. ¿Se acuerdan que era cuanto más estaba cercano a 1 significa que hay muy buena correlación? Y se nota en el gráfico porque la línea pasa por casi por todos los puntos, hay solamente unos puntos dispersos. Entonces tiene muy buena correlación, entonces esta sería la demanda, o sea, la cantidad que vamos a vender si invertimos $1,750 en publicidad. Listo, ese es el primer ejercicio. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí. ¿Ese valor de la correlación no depende también de la cantidad de datos que tengas? El coeficiente este AR. Sí, eso. O sea, porque si tenés más datos, de repente si no tenés una tan alto valor, de igual forma se puede afirmar de que hay una fuerte correlación. No sé si me explico. Sí, la R tiene una fórmula que es un poco larga, ¿verdad? Acá hicimos todo en Excel porque así vamos a seguir haciendo y así en sus vidas profesionales también van a hacer y no con su calculadora de raíz cuadrada, etcétera. Pero, como vos dijiste, si la variable y la variable X tienen una correlación muy buena, significa que o van a estar en esta curva o, por ejemplo, pueden estar en otro tipo de curva. Que puede ser la exponencial. Eso siempre va a ser de acuerdo a si realmente hay una correlación o si no, esta regresión lineal no sirve. Si tus puntos están dispersos, uno está acá y nunca tuvo relación las ventas con la publicidad, si vos, bueno, una vez tuviste un boom de publicidad y tus ventas no acompañó, no sirve esa relación. Este dato, no, o sea, este tipo de método no nos va a servir. No sé si
Perdón, con respecto a la pregunta, lo importante es ver la dispersión que tengan los distintos datos con respecto a la recta de correlación. Puedo hacerlo con 2 datos o con 50 datos. El coeficiente de correlación no va a variar siempre y cuando se mantenga justamente la dispersión de esos datos con respecto a la recta principal. Pueden seguir, no se callen. Ok, ahora, ese es el primer método, como les dije, vamos a ver diferentes y en algunos casos se va a poder aplicar uno, en otros casos otro. Particularmente en mi trabajo yo no aplico mucho esta regresión lineal porque no tengo correlaciones muy estrechas. Así que vamos a ver cómo se pronostica la demanda con otros métodos que son los que también aplico bastante. Ok, vamos a seguir con el... Este es el ejercicio que resolvimos. Por la ecuación, aquí está. La ecuación que resolvimos. Es acertado seleccionar los gastos de publicidad para realizar un pronóstico de ventas. Observe que el coeficiente de correlación de la muestra R es igual a 0,98. Puesto que el valor de R es muy próximo a 1, concluimos que existe una fuerte relación positiva entre las ventas y los gastos de publicidad y que la selección fue acertada. Como dijo el profesor, si este coeficiente de correlación era 0,5, ahí es relacionado a la probabilidad de que tu variable dependiente y tu variable independiente en realidad no tienen una buena relación. Y probablemente este dato no te va a servir para pronosticar bien. Y este es el número que hallamos, 183.000 unidades. Seguimos con los ejemplos. Sé que estas diapositivas son... Tomen como que es el pizarrón, ¿verdad? Es blanco con letra negra. Así que vamos a tratar de amigarnos con esto. La persona que está a cargo de elaborar los programas de trabajo puede usar este pronóstico para determinar la cantidad de bisagras de bronce para puerta que se necesitará durante el mes 6, dice. Nosotros teníamos hasta el mes 5. Y ahí dice el mes 6. Supongamos que esa persona tiene 62.500 unidades en inventario. La cantidad que debería proporcionar a la producción sería lo que nos salió que se va a demandar menos las 62.500 unidades. Y esta es la cantidad que tiene que tener para inventar. El análisis de regresión puede ser una guía útil para tomar decisiones importantes en materia de operaciones, como la administración de inventario, planificación de la capacidad y administración de procesos. Frecuentemente, más de una variable independiente puede influir en la variable dependiente. Por ejemplo, los gastos de publicidad, la puesta en marcha de nuevas corporaciones y los contratos de construcción residencial pueden ser importantes para estimar la demanda de bisagras para puertas. En esos casos, el análisis de regresión múltiple ayuda a plantear una ecuación de pronóstico para la variable dependiente en función de múltiples variables independientes. El análisis de regresión múltiple es relativamente costoso
por la gran cantidad de datos y análisis ulteriores que implica, aun cuando las computadoras facilitan este proceso. A pesar de eso, los modelos de análisis de regresión lineal son muy útiles para prever la incidencia de puntos de inflexión y para resolver muchos problemas de planificación. Métodos con serie de tiempos. En lugar de emplear variables independientes para los pronósticos, como en los modelos de regresión, los métodos con series de tiempo usan información histórica, que solo se refiere a la variable dependiente. Los métodos con serie de tiempo son los que más uso yo en mi trabajo, porque yo tengo un histórico importante en todas las versiones de tiempo, digamos. Puedo saber en horas, días, meses, años, y todos esos están relacionados con las cantidades de, sea de flujo, que es entrada y salida de productos, o inventario. Porque a veces los tres no están alineados. ¿Qué significa? A veces un mismo producto en un año particular se pudo haber comprado más, entonces tuvo más stock, pero salió lo mismo que salió en el año anterior. Entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí? Pudo haber proyectado igual que el año anterior. Me estoy adelantando, me parece, al método, pero es importante este relato. Pudo haber proyectado igual que el año anterior, porque al final terminó vendiendo lo mismo. Pero el proveedor le pudo haber dado un descuento por mayor volumen. Entonces ahí cambió lo que les comenté. Cambió la cantidad de stock. Aumentó el stock, aumentó las entradas, pero salió el mismo volumen que el año anterior. Entonces, si tiene un mayor stock, probablemente haya tenido un capital parado. ¿Sí? Entonces ahí, como les comenté cuando hablamos de stock, el pronóstico tiene en cuenta cuánto se va a vender, cuánto se va a tener de stock, porque en el ejercicio anterior vimos que si necesitaba vender 183.000 y tenía en stock 60, lo único que iba a tener que comprar es 120. Pero estamos hablando sin stock de seguridad. Entonces, estos son los métodos que más utilizo yo. La relación de esas variables con el tiempo. Pronóstico empírico. Un método que se usa con frecuencia en la práctica. Es el pronóstico empírico en el cual el pronóstico de la demanda para el siguiente periodo es igual a la demanda observada en el periodo actual. De esta manera, si la demanda real para el miércoles ha sido 35 clientes, la demanda pronosticada para el jueves serán 35 clientes. Si la demanda real del jueves es 42, la demanda pronosticada para el viernes también será 42. Eso es como les dije, cuando nosotros no tenemos datos, estimamos lo que conocemos, que sería si hoy pasó que vinieron 35 clientes, mañana probablemente van a venir los mismos clientes. En el método de pronóstico empírico se puede tomar en cuenta una tendencia de la demanda, el incremento o decremento observado en la demanda de los últimos periodos. Se usa para ajustar la demanda actual con miras a elaborar un pronóstico. Supongamos que la demanda fue de 120 unidades en la última semana y de 108 unidades la semana anterior. En estas condiciones, el incremento de la demanda fue de 12 unidades en una semana, por lo cual el pronóstico para la siguiente semana será de 2. Entonces ahí ya comparó 2 semanas, vio que hubo un incremento entre esas 2 semanas y le sumó directamente. Bueno, esto estamos poniendo como ejemplo, evidentemente no es así. Evidentemente hay fluctuaciones durante los días de la semana y las semanas en el mes, digamos, ¿no? O ustedes creen que estos datos no se tienen en cuenta para las promociones. Por ejemplo, 30% en Burger King los lunes.
Burger King tiene cierta cantidad de empleados de recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen, vamos a suponer que en un restaurante hay 10 personas. Esas 10 personas tienen que ganar el sueldo acorde al código laboral, ya sea mínimo, ya sea más del mínimo, pero tienen que cumplir sus horas, ¿no? No son personas jornaleras, digamos, ¿no? Son personas mensualeras. Si sabemos que esas 10 personas son para la capacidad de servir a la demanda que viene en los fines de semana, y tenemos 4 fines de semana generalmente en todos los meses, ¿qué tanto esas personas tienen para servir entre un lunes y un martes, ¿verdad? Entonces ahí, teniendo en cuenta eso, pueden calcular el descuento que se le hace, ya sea generalmente un lunes o un martes, que son los días que menor demanda tienen los servicios de comida rápida o de comida a servirse. Generalmente la gente no sale a comer un lunes con su familia o un martes esperando un fin de semana. Bueno, me estoy desviando un poco del tema, pero se van a dar cuenta que tiene sentido. El método de pronóstico empírico también se puede aplicar a patrones estacionales. Si la demanda durante julio del año pasado fue de 50.000 unidades, entonces el pronóstico para julio del año actual será de 50.000 unidades. Esto es porque lo mismo que pasa en las ropas, ¿verdad? En julio ya termina la temporada de invierno, pero las temporadas se lanzan en un periodo y ese mismo periodo se repite al año siguiente porque es estacional, justamente por las estaciones del tiempo. Lo mismo pasa ahora. Este fin de semana, que es el Día de los Enamorados, ¿verdad? Entonces, la demanda de las flores no va a ser la misma demanda que tuvo en marzo del año pasado, ¿verdad? Probablemente sea la misma que tuvo en febrero del año pasado. Asimismo, los pronósticos de demanda para cada uno de los meses del año entrante serán un simple reflejo de la demanda real observada en esos mismos meses durante el año pasado. Las ventajas del método de pronóstico empírico son su simplicidad y su bajo costo. Este método funciona mejor cuando los patrones horizontales de tendencia o estacionales son estables y la variación al azar es pequeña. Cuando la variación al azar es grande, el uso del valor de la demanda en el último periodo para estimar la del periodo siguiente suele dar lugar a pronósticos sumamente variables, que no son útiles para pronósticos de planificación. Sin embargo, si su nivel de precisión es aceptable, el pronóstico empírico es un enfoque atractivo para el pronóstico con series de tiempo. Estimaciones del promedio. Generalmente en logística y en realidad en muchas áreas que utilizan muchos números, el promedio se usa muchísimo. Pero yo recuerdo y me quedó grabado que el promedio de un curso de logística justamente, que el promedio realmente en una dispersión, cuando vos tenés muchos productos, creo que alguien trabajaba en Marketplace, así era. Cuando vos tenés muchos productos de diferentes tipos, tu promedio se dispara por cualquier lado. Que vos vendas una cantidad de vasos, que tengas el vaso A, B y C, y del vaso A vendas 1000 unidades, del vaso B y el C 30, y vos tu stock al final haces por un promedio, te puede tirar para arriba, pero en realidad no es cierto. Entonces el promedio, tómenlo con pinza. Cada serie de tiempo de demanda tiene por lo menos 2 de los 5 patrones posibles de demanda, el horizontal y el aleatorio. También es posible que tengan patrones de tendencia, estacionales o cíclicos. Métodos estadísticos en el pronóstico de series de tiempo. Demanda que no tiene patrones de tendencia.
estacionales o cíclicos. El patrón horizontal es una serie de tiempos, se basa en las medidas de la demanda, por lo cual enfocaremos nuestra atención en los métodos de pronóstico, en los que se estiman el promedio de una serie de datos a través del tiempo. En consecuencia, el pronóstico de demanda para cualquier periodo futuro es el promedio de las series de tiempo calculadas. Okay. Este es un ejemplo que podemos hacer. Este es un ejemplo que podemos hacer porque utiliza varios tipos de promedio. El promedio móvil ponderado y la suavización exponencial, que son las diferentes técnicas. Ok. Hagamos. Te sugiero, Ruth, Sí. no entrar en los detalles que, digamos, de la teoría, de los métodos, porque son muy simples, es sumar, restar, dividir, qué sé yo cuánto, es dar los ejemplos directamente. Sí, ok, profe. Dale. Vamos a hacer el más sencillo primero, este. Aguárdenme un ratito, voy a cambiar al Excel. A lo sumo podés mostrar el slide donde está la fórmula, Sí, para eso que se vea la fórmula general y después ya entrar en el ejercicio, porque es reemplazar directamente. un segundo. Un ratito. Guárdenme un ratito, ya estamos. Ok, vamos a hacer el ejercicio con las fórmulas que van a estar acá, al lado van a poder ver. Acá les puse las fórmulas. Entonces el ejercicio dice, es un laboratorio que ofrece servicios clínicos a los pacientes. Una agrupación de 10 médicos, tiene un promedio de 28 análisis de sangre cada semana. Y usan un valor de alfa y beta, que son unos coeficientes que se utiliza Bien. para, ¿sí? Coeficiente de ponderación. De ponderación que se utiliza para suavizar, se llama, para el promedio suavizado.
Entonces, ellos tuvieron unos datos estadísticos de 15 semanas, que son estos. Acá ya les puse. Entonces vimos que alfa y beta son coeficientes que se utilizan, coeficientes para suavizar el promedio. Y directamente la fórmula, como dijo el profesor. Así que no nos vamos a complicar y les voy a mostrar cómo hacer, porque me contó el profesor que este suele salir en los exámenes. No sé todavía si es mi favorito, pero les voy a mostrar. Eso no lo tenías que decir, Ruth, por favor. Pero les comenté que no es mi favorito, así que... Bueno, entonces tenemos la demanda inicial. Acá dice la demanda en este periodo. Y el promedio. El promedio decía aquí que es... A ver. Sí, el promedio es 28. Acá está. El promedio es 28. La demanda... Vamos a leer todo el ejercicio. Vamos a ver cómo para que puedan ver. No sé si se puede. Este es el ejemplo. Ofrece servicios de laboratorio clínicos a los pacientes de Health Providers, una agrupación de 10 médicos, familiares y asociados que brindan un nuevo programa de mantenimiento de la salud. Los gerentes están interesados en pronosticar el número de pacientes que van a requerir análisis de sangre cada semana. Es preciso comprar suministro y tomar una decisión acerca del número de muestras sanguíneas que será enviada a otro laboratorio para compensar las limitaciones de la capacidad del laboratorio principal. Las informaciones recientes acerca de los efectos nocivos que provocan el colesterol, etc. En promedio, realizó 28 análisis de sangre cada semana durante las últimas 4 semanas. La tendencia en este periodo fue de 3 pacientes adicionales. Ahí tenemos el número de tendencia, que son 3 pacientes adicionales por semana. Ese es el que me falta. Entonces se hizo 28 análisis en promedio y la demanda de esta semana fue de 27 análisis de sangre. Y tenemos alfa y beta. Entonces nos vamos al Excel otra vez. Ya tenemos acá los números. Tenemos estimación de la tendencia, son 3. El valor inicial de la demanda es 28. Y 27 tienen promedio. Okay. Empecemos. Este ejercicio tienen también ustedes, les mandé. Van a colocar, creo que les mandé con este mismo... Con esta misma carátula que está acá. Entonces esto vamos a empezar a completar con la fórmula directamente. AT es el promedio suavizado, este es el promedio de tendencia y el pronóstico es la suma de los dos. Y después vamos a ver cómo fue nuestro error de pronóstico. Entonces, hacemos... Como les dijo el profesor, en los exámenes no les vamos a tener que cambiar el teclado y esto. En los exámenes vamos a tener, cada uno va a tener que hacer su fórmula. O sea, van a tener que estar formulados. Los ejercicios de cada uno no vale pegar y copiar nomás los datos. Porque es muy fácil, es aplicación de fórmula.
Entonces tenemos el primer promedio suavizado. Estos son de la semana 1. Voy a mostrar otra vez. Acá está. Lo que hice ahora es el promedio suavizado de la semana 1. Alfa me dio como dato de cómo quiere. Son parámetros que se toman para suavizar los promedios. La demanda en este periodo es de 28, como decía el enunciado. El promedio es 27 y la estimación de la tendencia es 3, ¿verdad? Estimación de la tendencia. El valor inicial de la demanda es 28. Y se multiplica por alfa y por 1 menos alfa. Acá lo que podemos hacer ya es anclar lo que es alfa. Entonces ya tenemos el de todos. Y acá vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a hallar el siguiente, que es el pronóstico de tendencia con beta, ¿verdad? Si no me siguen, igual esto está grabado, así que vamos a darse cuenta que no encontraba mi... Me parece, Ruth, que entre los paréntesis pusiste un menos y la fórmula lleva un más. Ah, ok, profe. Me pareció ver eso. Puede ser en la computadora. ¿Ustedes están viendo? No, Ahora no se ve tu pantalla. Un ratito. Un ratito. Les muestro. Ahora. Acá está. Bueno, como les estaba diciendo, es la aplicación de la fórmula directa. Cuando tenemos alfa y beta y utilizamos solamente la estimación de la tendencia, la demanda anterior, la demanda nueva y el promedio de demanda. Esos son los únicos datos que se utilizan. Y para las siguientes semanas, la nueva demanda anterior es la que hallamos anteriormente, entonces se puede correr la fórmula sin problema. El error del pronóstico es directamente lo que fue la llegada real y el pronóstico, que es la suma del promedio suavizado más el promedio de tendencia.
¿Está claro? Hacemos otra vez si quieren. ¿O no se sigue sin ver? Creo que está la fórmula y Sí. o sea, ellos aplicando la fórmula, y además como esto está formulado, van a poder... Sí, yo les comparto la solución. Les compartí uno vacío para que puedan hacer ustedes solos, pero la solución también les voy a compartir. Perfecto. Sí, les comparto este. Ok, continuamos. Paso de nuevo al PowerPoint para ver el siguiente método. Ruth, Sí. ¿cuánto tiempo más tenés para...? Porque me parece que te falta mucho todavía. ¿O no? Sí, hay uno que tiene muchísimas fórmulas, que es el que utiliza los errores en las desviaciones estándar, etc. No sé, avanzá lo que puedas 10 minutos más y suspendemos y eventualmente esta parte la completamos con la siguiente clase. Bueno, vamos directamente. Porque ya llevamos 2 horas sin parar y no quiero ningún infartado, nadie en terapia por este tema. Ok. Vamos a hacer la teoría nada más de este método que tiene bastantes fórmulas. Este es lo que mide mediciones de error de pronóstico. Como les mostré, ¿se acuerdan? Había una demanda y un pronóstico que hallábamos. Y este mide el error del pronóstico. Acá dice a ver, el profesor me dijo que pase rápido. Hay un ejemplo más adelante que tiene todas las fórmulas. Ese ejemplo y la siguiente slide están todas las fórmulas aplicando ya los datos. Sí, correcto. Esto también se hace rapidísimo en Excel. Generalmente ya tenemos la demanda, pronosticamos y le restamos el error, hacemos al cuadrado, o sea, hacemos una sola línea y después ya puedes hacer todas. Así que, como quieras, profe, si querés, les dejo como tarea, esto les envío. Que quede como tarea, porque total es, ellos van a tener, es reemplazo de datos en la fórmula, nada más. Así es. Todo este paquete se les va a pasar, entonces van a tener todas las fórmulas a disposición y ese ejercicio que es reemplazar datos en las fórmulas que están desarrolladas, así que no, yo diría que ya acá podemos hacer un break. Sí, este lo es uno de los métodos que más me gusta, el que tiene la ponderación por semana, ¿verdad? Este yo utilizo bastante, así que este les voy a pasar y si no entienden igual me pueden avisar cualquier cosa. No sé si en tu presentación están los ejercicios que están de la página 150 y pico adelante o lo tenías reservado para vos. En el Excel. Porque vos tenés una numeración distinta. Veo que tu... Sí, yo quité la parte práctica porque no... Se cerraba mi archivo, solamente por eso. Bueno, sí, eso es el otro tema que tengo que ver, si el tamaño de archivo me va a permitir enviar. Exacto. Pero yo te diría que los plantees como tareas. Sí, yo les voy a plantear, pero este me gusta más que el anterior, o sea, si quieren del examen me gustaría, bueno, no les digo más nada. Así que les enviamos como tarea esto, es aplicación de fórmula. El concepto es muy bueno porque lo que dice es que ellos tienen en cuenta la ponderación de la semana más reciente, que es donde proyectan una visualización de cómo se está comportando la demanda ahora, pero también tienen
en cuenta el histórico anterior, solamente que le dan menos peso. Y esas Correcto. ponderaciones son súper importantes. A mí me gusta mucho. Perfecto. Ya está, Inge, esto le envío yo a ellos. Ya está. Bueno, perfecto. Gente, finalizamos acá. Ruth le va a enviar esta parte de ejercicios. Le voy a dar el capítulo de la teoría para que lo tengan registrado para estudiar. Y nos vemos el próximo miércoles. Les recuerdo, Fabricio, si todavía estás vivo, que presentar. Bueno, ¿qué llamada más oportuna? Seguro es claro. No, que por favor me complete, Fabricio, la lista del desarrollo de los temas. Puede ser que cada uno se anote, por favor. Lo quiero tener eso este fin de semana, ya para saber quién va a desarrollar tal o cual tema. ¿Comprendido, Fabricio? Sí, profe. Y para todo el equipo, por supuesto, ¿no? Para todo el equipo. Así que bueno, gente, les deseo buen fin de semana, cuídense y que sigan disfrutando de las clases de logística. Bueno, ya es mucho pedir eso. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Ok? Vale, profe. Chao. Éxitos. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.